Buenas noches, yo quiero contarle el último año que estuve viviendo, un tiempo bastante difícil, un tiempo muy crucial para mi vida. Yo pensé que ya lo entendía todo, que ya lo comprendía todo, porque ya habíamos pasado 35 años de casados, 40 en el Evangelio, pero quiero decirle que Dios me trajo a un proceso donde Dios empezó a trabajar conmigo, con mi carácter, con mi matrimonio, y empezó a tratar de una manera tan, ¿cómo le diré? Una manera bien difícil para mí, porque Dios me trajo y me confrontó con mi vida, con mis errores, con mis fallas. Aunque yo pensaba que estaba bien en muchas situaciones, Dios empezó a trabajar conmigo, y me di cuenta que había muchos errores en mi vida, que había muchas fallas, que había muchas deficiencias en mi carácter, en mi vida, y fue un proceso muy doloroso hasta el grado de que empecé yo a caer en depresión, a caer en ansiedad. Todo esto que vino a mi vida realmente me causaron grandes estragos, porque no era que yo me resistía, sino que era que yo no comprendía lo que Dios quería con mi vida. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios, antes yo escuché la voz del enemigo, donde me decía que yo no servía para nada, que yo ya estaba vieja, que era una persona que había cometido muchos errores, que no ayudaba a mi esposo, que era una persona irrespetuosa. O sea, había muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mí, que yo no las había visto en el transcurso de mi vida, en el transcurso. Yo decía, yo estoy bien, pues ya fui de misionera, ya he hecho tantas cosas, ya he ayudado a tanta gente, pero no sabía lo que Dios estaba trabajando en mi vida. Empezó a despojarme de muchas cosas, empezó a despojarme de muchas cosas que habían muy profundas en mi corazón, empezó a quitarme el orgullo, el egoísmo. Empezaron a tratar Dios tan fuerte en mi corazón, tan fuerte en mi vida, que llegó el punto donde yo hasta me enfermé, caí en cama. Empezó Dios todavía a seguir tratando con mi vida. De ahí yo dije, yo tengo que hacer algo con mi vida, nadie me va a poder ayudar. Yo empecé a consultar con mi pastor, empecé a consultar, yo le contaba todo a mi esposo, pero nadie me pudo ayudar, porque el trato que Dios quería era directo conmigo. Empecé a escuchar la voz de Dios, y Dios empezó a trabajar en mi vida. Empezó a decir, lo único que tú tienes que hacer es amar, respetar y cuidar a tu esposo. Todo lo demás, déjamelo a mí. Yo voy a tratar con su matrimonio, voy a tratar con su vida. Empezaron a haber conflictos tan grandes que yo, muchos de ellos yo los provoqué, confieso, yo provoqué muchos conflictos por mi actitud, queriendo exigir, queriendo demandar, queriendo hacer cosas que no me correspondían. Pero yo quiero decirle que Dios empezó a tratar tan fuerte en mi corazón, que me trajo a un lugar donde ya no había para dónde voltear. Lo único que hice, volteé hacia arriba y le dije, Dios mío, sácame de este pozo de desesperación, de esta ansiedad, de esta desesperación que estoy viviendo. Y cuando yo clamé a Dios, empecé a oír la voz de Dios, y empecé a leer la Biblia con desesperación, empecé a ayunar, empecé a buscar a Dios, y Dios me sacó de ese tiempo difícil de ansiedad, que muchas veces cuesta tanto. Dios me sacó de la ansiedad, fui diagnosticada con ansiedad, con depresión, pero quiero decirle que hoy Dios ha restaurado mi vida, la ha traído a un proceso tan fuerte, tan grande, que hoy yo puedo decirle que ha habido muchas personas a las cuales me he acercado a ellas y las he podido ayudar, porque yo pasé por ese proceso. Ahora yo les puedo decir cómo poder salir de ese lugar, aunque yo no las pueda ayudar como es Dios. Dios es el único que te puede sacar, pero yo puedo entenderlas, hoy puedo comprenderlas, hoy puedo decir,
Yo sé quién es el que te puede sacar, el que te puede liberar, el que te puede restaurar, el que te puede dar vida. Cuando tú no tenías vida, Dios me trajo vida, me trajo una vida abundante. Y hoy puedo decirte que Dios es el único que me ha liberado, me ha restaurado y me ha dado promesas. Una de las promesas que Dios me dio está en el 2 de Corintios 10, donde dice, porque es algo que Dios con ese versículo yo pude porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Son cosas que Dios ahí me mostró. Todas las fortalezas que el diablo viene a traer con tu matrimonio, Dios las derriba cuando traemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Eso fue lo que a mí me sucedió, trayendo todo mi ansiedad, todos mis temores, porque yo fui despojada completamente, perdí mi dignidad, perdí mi confianza, perdí mi seguridad, y no podían creer que yo, una persona con tanta seguridad, la hubiera perdido. Perdí seguridad, perdí confianza, perdí credibilidad de mí misma. Yo pensé que nunca iba a poder, yo pensé que me iba a quedar loca, pero hoy les digo que todos esos pensamientos los traje a la obediencia a Cristo y Dios me restauró. Amén. Por eso que estoy aquí, pude llegar. Yo era una persona muy temerosa a viajar en aviones y estoy aquí. Amén, amén. Cosas que no podía hacer, a hoy las estoy haciendo, pero fue porque Dios restauró mi vida. Así que si en este día usted se encuentra viviendo en temores, en ansiedad, está viviendo tal vez en desesperación, tal vez muchas cosas, yo le invito a que busque a Dios de todo su corazón, empiece a llenar de la palabra, empiece a ayunar, empiece a obedecer a la palabra de Dios, y yo le aseguro que su vida va a tener un resultado que nunca se imaginó. Como yo puedo darme cuenta que lo que yo no logré en la carne, Dios lo está haciendo realmente en el espíritu, porque hoy puedo yo tener lo que yo quería, esa conexión con mi esposo tan fuerte. O sea, yo no sé qué fue lo que pasó, porque yo nunca había vivido todo esto, pero hoy entiendo que fue Dios tratando en mi vida, preparándome para algo que yo no entendía, pero que hoy sí lo entiendo. Era comprender a la gente, era entenderla, era vivir más cerca con ellas, sus sufrimientos, vivir más cerca de ellas lo que estaban pasando, poderlas ayudar y poderlas comprender. Eso era lo que Dios quería, que yo tuviera el pensamiento de Dios y también su corazón, y eso es por lo que yo oro, tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo para poder ver a las personas de esa manera. Amén. Dios le bendiga.